Al fin llegamos a Yushu, comprobando que el otro grupo de occidentales había abandonado la ciudad 10 días antes. La noticia, en lugar de alegrarnos por el tiempo ganado, nos desesperó, debido a que aquella ciudad era un punto incluido en el camino Shanglam, por el cual se canalizaba la mayor parte del comercio del Tíbet con China, y por el que se podía transitar con bastante rapidez. Desde el año anterior, julio de 1937, China padecía la invasión de los japoneses, que ya dominaban Corea y Formosa desde la guerra con Rusia de 1905. En esos días de fines de 1938, Japón había conquistado la Manchuria y toda la costa meridional, amenazando extenderse hacia el interior. Cantón, Nankín, Shanghái, Pekín, etc., habían caído en su poder. Con un formidable movimiento de pinzas, procuraban ahora ocupar la enorme franja entre los ríos Yangtze-kiang y Hoangho, es decir, entre los ríos Azul y Amarillo. En el país reinaba la descomposición social y, en las regiones que los japoneses aún no controlaban, había estallado con singular violencia la guerra civil. Yushu, situada en la frontera occidental, estaba lejos de los japoneses, pero no de la guerra civil. En la ciudad existía bastante agitación y de ningún modo convenía hacernos ver demasiado, por lo que permanecimos ocultos en la casa de una familia cáulica. Ellos fueron quienes nos proporcionaron la información sobre los 10 días de delantera que nos llevaba la expedición alemana. Sería imposible alcanzarlos viajando en caravana como hasta entonces. Según von Grossen, solo nos quedaba una alternativa: separarnos de la carga y adelantarnos a caballo. El avance lo realizaríamos los 5 alemanes y 8 monjes, en tanto que 2 lopas se quedarían para custodiar a los 5 litas, a los perros daivas, a los yaks con su carga y a los recientemente incorporados sos, que son los machos híbridos producto de la cruza del yak con la vaca. Siguiendo esta variante del plan, los cáulicas adquirieron los ejemplares de más talla que lograron conseguir de los pequeños caballos tibetanos, y cada uno tomó los mínimos víveres para 10 días, puesto que en aquel camino de comerciantes se alternaban con frecuencia las aldeas y postas de descanso y aprovisionamiento. El mayor peso que debíamos transportar correspondía a las armas, para las que destinamos 2 caballos. Ese mismo día salimos de Yushu, habiendo dormido por turnos solo unas pocas horas. Al día siguiente vadeamos el Yangtze-kiang, o Río Azul, y dimos con la mejor carretera tras 40 días de viaje, imprimiendo a los caballos, a partir de ese momento, considerable velocidad. Supongo que a un oficial experimentado como Karl von Grossen no se le había escapado en Yushu que jamás alcanzaríamos a Schäfer antes del lago Kiaring, si éste nos llevaba 10 días de ventaja. Indudablemente, procuró complacer de la mejor manera posible mi deseo de rescatar con vida a Oscar Feil, quizás confiando secretamente en la probabilidad de que, por algún motivo imponderable, nuestros perseguidos se detuviesen más de la cuenta en algún punto de la ruta. Pero tal cosa no ocurrió, y ellos conservaron la delantera el tiempo suficiente para arribar al Ashram Jafran, entregar a Oscar Feil y partir nuevamente rumbo al lago Kukunor. Cuando el camino Shanglam cruza el Hoangho, o Río Amarillo, que forma sucesivamente los lagos Kiaring y Goring, dista no solo unos 20 kilómetros de la orilla oeste del primero. Junto a ese puente encontramos a un hombre que llamó inmediatamente la atención de los monjes cáulicas. Se trataba de uno de los espías que el Círculo Kaula había infiltrado en la expedición de Schäfer y que acababa de fugar de una muerte segura a manos de los Tuscas. Por él, nos enteramos que los alemanes se habían ido del Ashram 3 días antes, guiados por el maestro Drwal-Khul, miembro jerárquico de la Fraternidad Blanca, quien los conduciría hasta la puerta de Chambalá de Kukunor. De acuerdo al relato del valeroso tibetano, Ernst Schäfer envió de avanzada a Oscar Feil a fin de que explorase la región del Ashram Jafran. No bien hubo salido,
fue capturado por los Tuskas, que lo confinaron en un templo dedicado al culto de Riddenhiepo, donde sería sacrificado recién 4 días después, cuando la luna hiciese su transición al cuarto menguante. Oscar aún se hallaba con vida. De forma inesperada disponíamos ahora de un precioso lapso de tiempo para estudiar el rescate. Naturalmente que todo había sido planeado por Schaffer en combinación con los Tuskas. Para evitar el compromiso de entregar abiertamente a Oscar, lo hizo caer en una infame trampa, de tal efecto que éste ignoraba, hasta el momento, que fuese traicionado por su jefe. Pero no sería a Oscar a quien pretendía engañar Ernst Schaffer, ya que moriría de todos modos, sino a algunos oficiales alemanes que evidentemente desconocían sus planes. El canalla se aseguraba así una brillante coartada, ya que los mismos informarían a su regreso a Alemania que el Kamerad Oscar Feil había desaparecido en acción en el curso de la operación Albasten. Esto fue lo que acortó la estadía de la expedición en el Asram, pues Schaffer no quería correr el riesgo de que los engañados fuesen a descubrir por casualidad que Oscar estaba prisionero de los Tuskas. Precisamente, con la complicidad de los Tuskas, que se prestaron hipócritamente a la farsa, 18 de sus camaradas batieron palmo a palmo toda la zona durante 2 días tratando de encontrarlo. Al parecer, solo 4 oficiales compartían los objetivos secretos de Schaffer. La eficacia de aquel Kaulica para espiar a Schaffer procedía que no era un mero porteador tibetano, aunque se desempeñara como tal por orden de sus gurúes, sino un sudafricano de origen nepalés que comprendía perfectamente el inglés, el alemán y el holandés. Su familia, de raza gurkha, es decir, indoaria, desertó durante la guerra de los Boers y se refugió en territorios alemanes, huyendo finalmente a Bután después de 1918, cuando Alemania fue despojada de sus colonias. Tanto él, cuyo nombre era Banji, como su hermano Gangi, fueron confiados de niños al cuidado de los monjes cáulicas, quienes los iniciaron en el Tantra y finalmente los destacaron en Lhasa, como agentes secretos al servicio del Dharma Raya de Bután. Allí lograron ser contratados por Schaffer, que los tomó por Sherpas, sin reparar en la diferencia de raza. Pero ellos no eran Sherpas, sino 2 guerreros gurkhas que profesaban un odio medular hacia los ingleses y que aguardaban pacientemente alguna nueva guerra británica para alistarse en el bando contrario. Los espías lograron escuchar las exigencias que el traidor planteaba a los lamas del bonete cúrcuma y oyeron cómo el maestro Dwal Khul terciaba en su favor, conviniendo en atravesar cuanto antes el cáncer de Chambalá. También se enteraron de la existencia de una ofrenda a Riddenhiepo, propiciada por Ernst Schaffer, y comprendieron que Oscar Feil había sido entregado mediante una estratagema. En vistas que sus compañeros cáulicas no llegaban a tiempo para impedir el sacrificio, tratarían de averiguar dónde estaba el prisionero a fin de prestarle ayuda, cosa harto difícil en aquella aldea habitada por 2000 Tuskas y 500 lamas. Ambos hermanos se entregaron a observar los alrededores del monasterio con la mayor cautela, presumiendo con acierto que el prisionero habría sido encerrado en distintos sitios del que ocupaban los expedicionarios. En efecto, comprobaron que uno de los templos exteriores, situado sobre un islote del lago Kyarin, estaba cerrado y custodiado por guardias armados. Comunicaron la novedad a los espías alemanes del SD, solicitándoles apoyo para descubrir la maniobra y liberar a Oscar Feil. La respuesta de uno de ellos, respuesta típica de un agente secreto occidental, dejó sin aliento a los gurkhas. Nosotros informamos a Alemania con meses de anticipación los planes que Schaffer tenía para Oscar Feil, y las órdenes que recibimos fueron claras y terminantes, como ustedes bien lo saben. Aguardar refuerzos especiales que impedirán a Ernst Schaffer concretar la operación Albasten. Firmado Heydrich
Himmler, Hitler. Es decir, que nada nos indicaron con respecto a Oscar Feil. Apreciamos mucho a nuestro camarada y muchos sentimos que su suerte, pero en casos semejantes, el reglamento del servicio secreto impide actuar su iniciativa propia, pues ha sido establecido con absoluta precisión que la prioridad de nuestra misión es la operación Albasten. El rescate de Oscar Feil conspira contra la discreción que debemos mantener hasta el fin de la operación Albasten, además de contradecir expresas órdenes y constituir una acción suicida, tras la cual lo más probable es que sean 3 en lugar de una las víctimas sacrificadas por estos salvajes. Nosotros, en síntesis, nada haremos y les solicitamos que procedan de la misma manera, pues aún falta mucho camino por recorrer y necesitamos la ayuda de ustedes para enviar la información a través del Tíbet. Los Gurkhas aseguraron a satisfacción de los SS que no intervendrían, pero al discutir el caso entre ellos, concluyeron que las órdenes de los alemanes no los alcanzaban de la misma manera que los votos hechos a Chiva de combatir la traición y la cobardía. ¿Qué significaba la infracción a un frío reglamento burocrático frente a la ira de Shiva, que castigaba a los malos guerreros, impidiéndoles el acceso a la Shakti suprema? ¿Y acaso no habían jurado combatir a muerte a los miembros de la Fraternidad Blanca? Sus deberes de espías del Dharma Raya, autorizados por el Círculo Kaula, los dispensaban de muchas obligaciones religiosas, pero permitir que se sacrificara una víctima humana en holocausto al jefe de la Fraternidad Blanca colmaba todas las medidas. Ningún Sida podría justificar ese pecado, y seguramente serían castigados en el bardo. No, si para los alemanes la prioridad era llegar a la puerta de Chambalá, la morada de los demonios, para ellos la prioridad era el Kula, la manifestación de la Shakti divina. Y el Kula se perdería si no actuaban como auténticos guerreros Akula. Se jugarían, pues, para auxiliar a Oscar Feil. La segunda y última noche que el grupo de Schaffer pasaría en el Ashram Jafram, los Gurkhas decidieron actuar. Sin vacilar, se hundieron en las heladas aguas del lago Kiarin y nadando silenciosamente, rodearon el islote para emerger en la parte trasera del templo. Los centinelas nada habían notado. Rápidamente treparon hasta una claraboya en forma de estrella de 6 puntas que, por mirar al este, de día permitía que los rayos del sol iluminasen la enorme estatua de Rigdenhiepo, pero que al día exacto del solsticio de verano dirigía la luz solar directamente al corazón del rey del mundo. Afortunadamente, aquella horrible abertura admitía el paso de un hombre, lo que fue aprovechado por Ganji para descender arrojando una cuerda hacia el interior. Su hermano permanecería de guardia en la cornisa exterior. Una vez adentro, comprobó que el templo estaba iluminado por antorchas y que, atado fuertemente con cuerdas de cáñamo, Oscar Feil dormía sobre la piedra sacrificial. Frente a él, el jefe de los señores del karma gozaba anticipadamente el Yajnavirya de su dolor, según pensó el intruso con un estremecimiento, al observar el rictus y la mirada diabólica de la siniestra escultura. Pero vio algo más. En el interior también había una guardia. Constaba de 4 duskas, aunque se hallaban a bastante distancia, junto a la única puerta del templo. 2 dormían sobre una estera, en tanto los otros 2 charlaban animadamente. El Gurkha comenzó a arrastrarse sigilosamente, tratando de que la piedra sacrificial interceptara la visión de los duskas, y llevando en la boca un afilado puñal para cortar las ligaduras. Momentáneamente, oculto tras el altar de piedra, el Gurkha Cáulica se incorporó suavemente y atisbó por encima del cuerpo de Oscar el comportamiento de los duskas. Continuaban completamente distraídos, entretenidos ahora en jugar a los dados. Deslizó una mano sobre la cara de Oscar y la apretó fuertemente contra su boca.
con el propósito de evitar que hablase o emitiese algún sonido innecesario al despertar. Empero, a pesar de sacudirlo con singular violencia, el prisionero no volvía en sí. Finalmente abrió los ojos, pero Ganji los vio blancos, con las pupilas desorbitadas hacia arriba, y comprendió contrariado que el alemán padecía los efectos de un narcótico. Nada se podía hacer, salvo retroceder y abandonar el templo. Shiva sabría perdonar a quien por lo menos había arriesgado su vida para rescatar a la víctima de los demonios. Pero estaba visto que los dioses dispusieron otro destino para el Gurkha. Al quitar la mano de la boca de Oscar, creyéndolo completamente desvanecido, ocurrió lo impensable. Lanzó un agudo lamento y se convulsionó durante un instante, para caer enseguida en el desmayo anterior. El cuerpo volvió a quedar inerte, mas ya era tarde. Los centinelas corrían hacia el altar, profiriendo exclamaciones. El Gurkha saltó sobre el primero y lo apuñaló, pero tuvo que rendirse a continuación frente a la amenaza de 2 disuasivos fusiles. Otro guardia abrió la puerta del templo y pronto hubo una multitud enardecida de duskas rodeando al intruso. Si Ganji hubiese contado con las armas de los guerreros cáulicas, habría presentado mejor batalla, pero, dado el papel de porteador que representaba en la expedición, lo más que podía llevar era aquel cuchillo oculto entre sus ropas. En ese terrible momento, lo único que deseó fue que su hermano consiguiese huir. Y su deseo se cumplió, pues el otro Gurkha descendió con celeridad de la cornisa y se internó en el lago, ganando la orilla sin ser visto. Escondido tras un murillo que seguía el contorno de la playa, observó cómo minutos después llegaba Ernst Schaffer, acompañado por 2 de sus más fieles colaboradores y 6 lamas del bonete cúrcuma. La suerte de su hermano estaba echada. Para el caso de ser capturados, ambos quedaron de acuerdo en declarar que la incursión al templo obedecía al único propósito del robo. Suponían que en el templo, dirían, habría objetos de valor que podrían ser sustraídos a la custodia de los tuscas para luego comerciarlos en China o en la India, produciendo así un cambio favorable en la vida de 2 pobres sherpas. Serían ejecutados, desde luego, por el sacrilegio cometido y, especialmente, porque Schaffer no podía dejar testigos de la presencia de Oscar Feil en el templo. Pero la versión del robo alejaría sus sospechas y no pondría en peligro la tarea de los espías alemanes. Ahora, uno de los Gurkhas, Banji, estaba libre, pero no cabían alentar esperanzas sobre la suerte que correría su hermano. Sería asesinado para evitar que hablase y presentar así su cuerpo al resto de la expedición, afirmando que fue muerto al ser sorprendido infraganti efectuando un robo en un templo, no el de Rigdenhiepo, sino otro al que sería transportado el cadáver. No se equivocaba, pues al cabo de un rato salieron 2 guardias, cargando el cuerpo sin vida de Ganji, seguidos de los alemanes y los lamas. A la luz de la luna, pudo ver su cuello seccionado de oreja a oreja, debiendo apretar los dientes para evitar un grito de dolor. Se consoló pensando que su hermano poseía el Kula y que pronto danzaría junto a Shiva el baile de la inmortalidad. Kali, oh Kali, invocó mentalmente, comunícame tu poder de muerte, conviérteme en Jidye-Ched, el señor de la muerte, en Dorji-Bigye, el señor del terror, en Shiva Bhairava. Concédeme, oh Parvati, el honor de vengar la sangre de mi hermano, tu fiel servidor. Ayúdame a recuperar la dignidad de Kshatriya. Transfórmame en Kali Bala, la fuerza que destruye a los enemigos de tu sendero Kula. Pon en mis manos a Trisula, el tridente de Shiva, a Vajra, el rayo de Indra, y a Gandiva, el arco de Arjuna, con Isudi, sus 2 carcajes de flechas que jamás erran el blanco.
Mientras oraba de ese modo a la diosa negra, el Gurkha nadaba febrilmente para alejarse del maldito Asram Jafran, consciente de que sería prontamente buscado como cómplice de su hermano y condenado a idéntica ejecución. Ya fuera de las murallas, trepó a un monte cercano, desde donde contempló a la mañana siguiente la presurosa partida de la expedición. Los alemanes, pensó Banji, integraban ahora un cortejo de demonios. Junto a Schaffer, en efecto, iba el maestro Dualkul y el Skutchok del Gompa, una especie de abad tibetano, además de 4 lamas del bonete cúrcuma. En ese momento, comprendió que tenía 2 alternativas: o seguir a la distancia a la caravana, arriesgándose a morir de hambre y frío en contados días, o regresar al camino Shang-Lam y aguardar los anunciados refuerzos, arriesgándose entonces a perder el rastro de la expedición, puesto que el cancel de Chambalá significaba la entrada en un sendero secreto, que cruzaba quizás dimensiones desconocidas del espacio o se prolongaba en otros mundos. No obstante, optó por esta última variante, habiendo transcurrido solo 3 días desde que se hallaba junto al puente del Hoanho. Capítulo 25. Tal fue, más o menos, la historia que nos contó el Gurkha. Creo que a von Grossen, igual que sus espías en la expedición, le preocupaba más la operación Albasten que la vida de Oscar Feil. De acuerdo a sus órdenes que estaban suscritas por las más altas autoridades del Tercer Reich, pero que yo no ignoraba, provenían de los cerebros grises del régimen, entre los que se contaba Konrad Tarstein. Era prioridad absoluta hacer contacto con la expedición de Schaffer, lograr que Kurt von Schübermann se incorporase a ella. Es decir, que si hubiese sido por von Grossen, deberíamos haber abandonado a Oscar a su suerte y concentrarnos en seguir las huellas de Schaffer. Esa era la mejor estrategia para cumplir las órdenes. Pero a mí me importaba más la vida de Oscar Feil que las benditas órdenes, y no me movería de allí hasta no haber conseguido su libertad. Paradójicamente, la clave de la operación clave primera era yo, mi colaboración voluntaria para desviar a la operación Albasten de sus objetivos ocultos. Y mi colaboración exigía, ahora, la liberación previa de Oscar Feil. Por lo tanto, haciendo gala de gran pragmatismo, von Grossen aceptó los hechos sin discutir y se dispuso a planificar el rescate. Los 5 alemanes, los 8 monjes lopas y el monje Gurkha acampamos en una angosta cañada, alejada del camino principal, pero situada a escasos 5 kilómetros del Asram Jafran. Allí von Grossen interrogó durante horas al Gurkha sobre los detalles de la plaza enemiga, elaborando finalmente un plan de operaciones en el que estuvimos todos de acuerdo. Básicamente, la estrategia sería la siguiente: el rescate se efectuaría en medio de un ataque por sorpresa. De acuerdo a las tradiciones locales, lo primero que adoró el hombre en ese lugar fue el islote donde más tarde se levantó el templo consagrado a Riddenhiepo. Una leyenda popular aseguraba que en remotísimas épocas, Jagannath, el rey del mundo, el Hokmin Dorji Chang, había salido de Chambalá a recorrer el mundo bajo su aspecto de grulla. A su regreso, eligió aquel peñasco semihundido en el lago Kearing para descansar antes de emprender la última etapa de su viaje a Chambalá. Cuenta el mito que en la playa, que se unía a la isla por un delgado pasillo de piedras, se encontraba un santo lama llamado Dusk, quien, compadecido de la exhausta ave, se aproximó para alimentarla con lo único que tenía a mano: un saco con flores de cúrcuma. Agradecido, el bendito señor decidió premiar a Dusk, haciéndolo padre de un pueblo de adoradores del rey del mundo y concediéndoles, a todos los iniciados que surgiesen de su estirpe, la custodia del cancel de Chambalá, el cual comenzaba justamente en aquella isla sagrada. Otra versión de la leyenda, sin dudas más antigua, afirmaba que la grulla divina había amado al lama Dusk
y deseaba darle descendencia antes de partir. El problema residía en que la grulla era un ejemplar macho, del mismo sexo del lama, por lo que no habría fertilización posible. Entonces la grulla de Chambalá, que en esta historia fuera alimentada por la sangre del lama, recordó que solo el ayuntamiento con una serpiente macho naga es capaz de lograr el milagro de la procreación entre miembros del mismo sexo. Siempre en el islote del lago Kiaring, la grulla activó mentalmente su dorje de poder, que se hallaba en el trono del rey del mundo, en Changchanbalá, y transformó al lama en una serpiente macho naga. A continuación, se acoplaron con ardor, quedando la grulla Rit-Denhiepo encinta de la serpiente naga. Luego de aquel acto homosexual, antes de partir, la grulla divina puso 2 huevos color azafrán. Incubados posteriormente por el lama Tusk, bajo el aspecto de serpiente naga, ambos huevos dieron origen a un par de gemelos híbridos, 1/3 de grulla, 1/3 de hombre y 1/3 de serpiente, quienes serían los grandes antepasados de los Tuscas. No debe extrañar, pues, que con semejante creencia estos reivindicasen su parentesco con el rey del mundo y se convirtiesen en sus más fanáticos adoradores, exigiendo a todo aquel que intentase franquear el cancel de Chambalá la ofrenda de dolor de una víctima humana, grato regalo para quien ostenta los títulos de Padre del Dolor Humano, Señor de los Señores del Karma y Supremo Maestro de la Kalachakra. Desde entonces, los Tuscas, pueblo descendiente del mítico Tusk, cuidaron celosamente la región y edificaron el templo a Rit-Denhiepo sobre la Isla Blanca, denominada así en recuerdo de Chang Suetat-Vipa, la Isla Blanca del Norte, invisible a los ojos humanos y asiento de la puerta de Changchanbalá, la mansión de los Bodhisattvas. Con el correr de los siglos, el pueblo de los Tuscas creció, así como el número de su comunidad de lamas, viéndose obligados a levantar el enorme Gompas Ramjafran, al que rodearon de bellas pagodas, dedicadas al culto de diversas deidades de la Fraternidad Blanca. La isla, con su templo, se encontraba muy cerca de la orilla oeste del lago. Frente a ella, se erigía en tierra firme el monasterio con su anillo de pagodas, y más atrás, formando un amplio semicírculo que tapaba y a la vez protegía al conjunto de edificios religiosos, estaba la aldea de los Tuscas. El Hoanho, o río amarillo, siempre ha constituido en esa región una triple frontera entre los reinos del Tíbet, de Mongolia y de la China. Durante miles de años, los ejércitos invasores procedentes de tal o cual reino pasaron frente al Asram Jafran, respetando frecuentemente su estatus de comunidad religiosa, pero en algunas ocasiones intentando ocupar la aldea o sometiéndola al saqueo. Esa realidad forzó a los Tuscas a fortificar la plaza, construyendo una elevada muralla de piedra en forma de U, que iba de orilla a orilla del lago Kiaring. En la abertura de la U, frente al espacio abierto en el lago entre los extremos de la muralla, estaba la Isla Blanca con el templo y el prisionero que procurábamos liberar. Y en la base de la U, que era el frente de la ciudad amurallada, se hallaba una enorme puerta de madera, enmarcada en 2 torres elevadas que hacían las veces de atalaya, ocupadas permanentemente por vigías armados. En los 2 ángulos de la U existían también sendas torres con sus respectivos centinelas. Bueno es aclarar que tales medidas de seguridad habían surgido por la fuerza de las circunstancias, es decir, por la necesidad de proteger los templos y el ashram ante posibles invasores, pues los Tuscas carecían en absoluto, pese a su ferocidad para el sacrificio ritual, de vocación guerrera. Conformaban, eso sí, un pueblo de sacerdotes natos, cuyos miembros ingresaban desde temprana edad en la práctica del culto y vivían siempre ascéticamente, haciendo gala de un rigorismo ultramontano.
no solo no eran guerreros, sino que la guerra les causaba un horror esencial, y la imaginaban como un efecto del error humano, de la ceguera del hombre, que no veía, como ellos, la bondad de los dioses creadores del universo. Sus armas de fuego se reducían a un escaso centenar de fusiles Martin y Henry del siglo XIX y 6 pequeñas piezas de artillería fija, montadas en las torres de la muralla. Carecían por completo de armas de puño. En cambio, la cuchillería era abundante y variada, y la manejaban con regular destreza. A estas deficiencias de material se sumaba la escasa visión estratégica de aquellos infelices, que habían acuartelado la totalidad de su guarnición, unos 100 efectivos, en 2 barracas situadas a ambos lados del portón principal. Evidentemente, todo el peso de su defensa se basaba más en factores psicológicos que reales. Vale decir, que confiaban en la disuasión de sus murallas y el escaso botín que había tras de ellas, para desalentar a los posibles atacantes. Las mismas piezas de artillería representaban antes un objeto disuasivo que un peligro real para los sitiadores, puesto que difícilmente funcionarían, y eso si se daban las condiciones ideales de que hubiese pólvora seca, municiones y mecha, y se colocasen estos elementos en la forma correcta. En síntesis, como la región estaba tranquila por el momento y no tenían motivos para sospechar ningún ataque, la guardia estaba reducida a su mínima expresión. Un hombre en cada torre, es decir, 6 vigías, 2 en la puerta principal y 1 tras cada una de las otras 4 puertas laterales, o sea, 6 guardias más. Otros 6 guardias en el templo de la Isla Blanca, 2 afuera y 4 adentro, y 40 efectivos durmiendo en cada una de las barracas, pero prontos a salir ante la menor alarma. Esa noche, Kali haría realidad las plegarias del Gurkha. No serían los golpes del tridente de Shiva, ni el fuego del rayo de Indra, ni la certeza de las flechas de Arjuna, pero la venganza de Banji se instrumentaría por medio de otros poderes semejantes. Los golpes de las balas de nuestros fusiles, el fuego de las granadas y la certeza de las flechas de los lopas. Por el número de efectivos que contaba, la formación que comandaba von Grossen era apenas una escuadra. Mas, por la moral combativa y la conciencia de la propia fuerza, debía ser calificada de falange o legión. Una legión, se diría, por su gran movilidad para la Blitzkrieg. De entrada, atacaríamos divididos. Von Grossen conduciría el grueso de la escuadra, en tanto que una cuadrilla dirigida por mí operaría en el templo. En una segunda fase del plan, la escuadra se bifurcaría en 2 pelotones, para luego reunirnos todos en un punto prefijado y ejecutar la retirada. Solamente los alemanes iríamos al asalto provistos de armas de fuego, una pistola Luger y una metralleta Schmeisser por cabeza, además de 2 de los obsoletos fusiles Mauser 1914, que ya se verá para qué iban a servir. En esos días, las Schmeisser de 9 milímetros eran armas secretas, y solo a un cuerpo de élite como el nuestro se le había permitido llevarlas fuera de Alemania. Contábamos con 50 cargadores con 30 balas cada uno, pero yo solo llevaría 2, quedando los restantes para mis camaradas que sostendrían el grueso del ataque. Naturalmente, todos portábamos la daga de caballero SS, con la leyenda Blut on Air, labrada en la hoja. Los guerreros cáulicas, por su parte, empleaban 3 clases de armas: arco y flechas, cimitarra y puñal. Como dije antes, aquellos monjes eran expertos en artes marciales, y su habilidad para la arquería no tenía rivales en el Tíbet, donde nadie dudaba de atribuir un poder mágico a sus flechas, y se afirmaba que tanto podían dar en el blanco de día como de noche.
con los ojos abiertos o vendados, etc. Todos cargaban 50 flechas, ni una más ni una menos, en un carcaj que dejaban suspender contra la pierna derecha. Cada flecha correspondía a uno de los cráneos del collar de Kali, y por eso tenía grabada en su vara una de las letras del alfabeto sagrado de los arios. La cimitarra era una espada corta, de unos 80 centímetros con hoja de un solo filo, corva, tronchada de forma convexa y a contrapunta, y ensanchada en ese extremo. El arriaz protegía el puño con 2 gavilanes que imitaban la uña del águila, y la empuñadura, de marfil negro, tenía un pomo exquisitamente cincelado, que representaba el rostro de Kali como Mirtiu, la muerte. La cimitarra, envainada, pendía de un tajalí sobre el costado izquierdo, y finalmente, en una pequeña vaina trabada por la faja, iba el puñal de hoja flameada y empuñadura de marfil, de tamaño semejante al Panzerbrecher medieval o a su contemporáneo Misericordia. Los integrantes de Círculo Kaula denominaban en su tantra Rudra a Shiva, palabra que surgía de la contracción y aglutinación de Ru y Duska, y que significaba el que destruye el dolor. Shiva era así el enemigo del dolor, o el enemigo de Dusk, y sus discípulos, por extensión, serían los enemigos de los Duskas. Esto lo aclaro, Nefe, porque no podría dejar de considerar, en el balance del armamento propio, al profundo odio que los cáulicas experimentaban por los Duskas, como un importante elemento táctico a favor. Los cáulicas tenían a los Duskas poco menos que como vampiros que vivían del dolor humano, y estaban psicológicamente predispuestos a actuar con el máximo rigor contra la familia de Dusk. Shiva Rudra aprobaría y premiaría la demostración de valor de sus kshatrillas cáulicas. El sol se ocultó tras la formidable cordillera Bhayankara, y la noche, impenetrable debido a la escasa luz lunar del cuarto menguante, descendió sobre el lago Kiaring. A las 0 horas, dejamos los caballos bien sujetos 1 kilómetro antes del Ashram Jafran, y comenzamos a avanzar a pie, cargando el material necesario para el ataque. Este se había fijado para la 1 en punto, hora en que los dos grupos debían estar en sus puestos. El Gurkha, conocedor del trayecto hacia el templo, uno de los Lopas y yo nos encargaríamos de rescatar a Oscar, en el momento exacto en que von Grossen con los demás iniciarían el ataque frontal. La sorpresa era el factor determinante del éxito de nuestra estrategia, y por eso nos movíamos con extrema cautela. A la 1 menos cuarto, y a unos 300 metros de la torre de vigilancia, entramos en el lago. Los tres éramos iniciados y sabíamos cómo liberar el calor de la energía ígnea Kundalini para evitar la congelación. Pero sin duda, en ese medio acuático de alta montaña, los cáulicas me aventajaban. Las prácticas de Hatha Yoga de la SS se concentraban principalmente en resistir con el cuerpo desnudo las bajas y secas temperaturas de los Alpes bávaros. Así, yo tiritaba aún de frío cuando arribamos a la Isla Blanca minutos más tarde, sin que los Duskas nos oyesen. En la parte posterior del templo, los tres invasores trepamos hasta la abertura estrellada por la que ingresara 4 días atrás el infortunado Ganji. Era casi la 1 de la madrugada. A partir de entonces debíamos actuar con matemática precisión, pues cabía la posibilidad que los guardias interiores tratasen de dar muerte a Oscar al recuperarse de la sorpresa del ataque. A la 1:05, con exactitud germánica, una poderosa explosión exterior hizo vibrar el templo y dejó paralizados de terror a los custodios. En ese instante, mientras afuera se desataba el infierno, yo salté desde la ventana,
Rodé por el piso en dirección al altar. Me paré bruscamente y con una sola ráfaga del Schmeisser acabé con los 4 guardias. Los 4 recibieron las balas por la espalda y murieron sin saber qué pasaba, remachados contra la puerta del templo hacia la que estaban vueltos. Una ofrenda más justa que Oscar Fale era la que ahora recibía el horrible ídolo, tras el cual me había parapetado en prevención de que se abriese la puerta e ingresasen otros guardias. Los cáulicas, que llegaron segundos después junto al altar, se ocuparon de cortar las ligaduras y quitar la mordaza que impedía hablar a Oscar, a quien ya se le pasara el efecto del narcótico. Kurt von Silverman, gritó aturdido. ¿Eres realmente tú o estoy soñando? Soy yo, afirmé con impaciencia. Prepárate, pues tenemos que huir cuanto antes de aquí. Luego te explicaré todo. El pobre Oscar no podía tenerse en pie. Durante 7 días lo mantuvieron maniatado en el altar y solo lo alimentaron lo indispensable para que llegase vivo al día de su ejecución. El Lopa y yo pusimos cada uno un hombro bajo sus brazos y retrocedimos al fondo del templo, alzándolo en vilo. Mientras, el Gurkha pegaba su oído a la puerta y, al no advertir peligro alguno, se aseguraba con el puñal que los guardias estuviesen bien muertos. En verdad, podíamos haber salido por la puerta del templo, ya que los guardias exteriores corrieron hacia la aldea al oír las explosiones. Pero entonces no lo sabíamos y no queríamos arriesgarnos a sostener un combate desigual. Lo que hicimos, en cambio, fue salir los 4 por la ventana. Primero trepó el Lopa, luego Oscar, parado sobre mis hombros, recibió ayuda y pasó a la cornisa exterior. Y, finalmente, subimos Bungie y yo. Rodeamos el templo y comprobamos que el frente estaba desguarnecido. Atravesamos, pues, el pasillo que unía la Isla Blanca con la playa y nos ocultamos tras el murillo para observar, 50 metros adelante, lo que sucedía en el monasterio. En los minutos siguientes nos reencontraríamos con nuestros camaradas. Capítulo 26. El entorno de la muralla había sido despojado de rocas, por lo que tuvieron que arrastrarse 50 metros. Faltando 5 minutos para la 1, von Grossen, los 3 oficiales SS y 3 lopas se hallaban pegados en el suelo a 20 metros de la puerta principal. Los restantes 4 monjes estaban encargados de eliminar a los vigías, desplegados en posiciones adecuadas para tal fin. Su acción fue muy veloz, y los vigías nada vieron cuando los lopas emergieron de la tierra con la velocidad de la cobra. Se hincaron en una rodilla y lanzaron 4 flechas. 4 flechas en la noche, 4 blancos certeros. Se diría que aquellas saetas sagradas buscaron el corazón de los adoradores del señor de Chambalá. Von Grossen y su grupo corrieron entonces en dirección a la puerta, uniéndose a 2 de los arqueros. Los otros 2 marchaban, separadamente, a liquidar a los centinelas de las torres extremas de la muralla, esas que estaban sobre las aguas del lago. Todos se apretaron al muro, en tanto Kloster y Hans sujetaban en goznes y cerraduras los 4 petardos de demolición. La entrada principal a la aldea estaba guardada por un pesado y enorme portón de única hoja, construido con tablas ensambladas y cubierto de herrajes que tapaban totalmente las hendiduras. Era ciertamente una fuerte valla, que hubiese resistido más de una carga de ariete, pero sin dudas ineficaz en la guerra moderna. Frente a la artillería o a las bombas como las que nosotros colocamos. Kloster miró la hora. 2 minutos para la 1. Entonces dio ignición al detonador
retardado de 2 minutos y se apretó contra el muro, al lado de von Grossen. Psicológicamente, 2 minutos pueden durar un instante o una eternidad, especialmente si existe la posibilidad de que uno muera al cabo de ellos. Los alemanes, para evitar pensar en todo aquello que no fuese el combate, se entregaron a verificar que las metralletas tuviesen destrabado el seguro, a controlar por enésima vez que los cargadores vendrían fácilmente a la mano, de las cartucheras de lona, y a asegurarse que las granadas de palo se deslizarían sin problemas del cinturón y de la boca de las botas. Así, para los alemanes, los 2 minutos estuvieron más cerca del instante que de la eternidad. Los Gáulicas, en cambio, permanecieron absolutamente inmóviles, con la mente concentrada en la unidad infinita del Kula. Para ellos, que se habían despojado de la conciencia de la duración, los 2 minutos fueron semejantes a la eternidad. Pero todos corrieron igualmente cuando las bombas explotaron y, literalmente hablando, se cansaron de matar. Las cargas, distribuidas con singular pericia, arrancaron completamente el portón y lo destrozaron, esparciendo los pedazos a decenas de metros a la redonda. Aún no se había disipado el humo de la entrada y ya von Grossen y Heinz estaban plantados frente a las 2 únicas puertas de las barracas. Adentro reinaba una gran confusión, y solo unos pocos atinaron a tomar su arma e intentar salir. Mas tal reacción sobrevino muy tarde para salvarles la vida. Kloster y Heinz corrían desde 1 minuto antes alrededor de las barracas, arrojando las granadas por las troneras. A la 5ª granada, simultáneamente, ambos tuburios comenzaron a desmoronarse. Desesperados, los que resultaron milagrosamente ilesos pugnaban por ganar las puertas y salir, para caer abatidos sobre los cadáveres de sus predecesores, fulminados por las inclementes ráfagas de las Schmeisser. Ni uno solo escapó de aquella trampa mortal. Al no aparecer más guardias por las puertas, von Grossen dio una orden y 2 Gáulicas penetraron en las ruinas y se dedicaron a rematar a heridos y sobrevivientes con certeras puñaladas. El Standartenführer consultó su reloj pulsera de agujas luminiscentes. La 1:08. En solamente 8 minutos, y sin darles tiempo a disparar un tiro, los 3 oficiales SS exterminaron a la guarnición Duska. Desde la entrada principal y hasta la amplia plaza donde se elevaba el monasterio, corría una ancha avenida de 300 metros de largo por la que von Grossen había planeado el siguiente avance. Salvo los 2 lopas que quedaron afuera, y cuya misión consistía en subir a las torres, a los Gáulicas se les encomendó despejar el paso de los alemanes. Con ese propósito, apenas voló el portón, 3 de ellos se dirigieron directamente hacia allí, blandiendo sus cimitarras, y, con notable maestría, degollaron a todos los Duskas que se cruzaron en su camino. Se habían repartido el trayecto y cada uno iba y venía unos 100 metros, prodigando mandobles a diestra y siniestra. Los primeros en morir fueron, desde luego, los habitantes de las casas con fachada a la avenida, y que cometieron el irreparable error de salir a la calle al oír las explosiones. Ancianos, hombres, mujeres, niños, a nadie perdonaba la cimitarra gáulica. Después de la 1:10, al sumárseles los 2 lopas que volvían de rematar a los heridos de la guarnición, los cuerpos de decenas de familias completas yacían sin vida en la vecindad de sus moradas. Mas, a esa altura de los hechos, tras la explosión de las bombas, las granadas y el tableteo de las metralletas, el caos era dueño de la aldea Duska. En medio de infernal gritería, una multitud de gente desconcertada convergía sobre esa calzada, algunos con el fin de llegar
hasta las murallas y otros para encaminarse hacia el monasterio. Y aunque muchos venían armados con puñales y sables y ofrecían fugaz resistencia a los monjes cáulicas, estos cegaban inexorablemente sus miserables vidas. Cuando los 4 oficiales SH marcharon a la carrera rumbo al monasterio, la avenida se había convertido en un río de sangre, pero el camino estaba eficazmente despejado. Solo dispararon algunas ráfagas al pasar sobre la muchedumbre que afluía por las callejuelas laterales. Detrás de ellos avanzaron también los cáulicas, cumpliendo admirablemente su función de asegurar la movilidad de los alemanes. A la 1:10, entre tanto los alemanes marchaban por la avenida, regresaron los 2 arqueros lobas del exterior y subieron por una escalera de piedra hasta las torres que custodiaban el destruido portón de entrada. Allí se separaron. Uno tomaría por el pasillo de la izquierda y el otro por el de la derecha, pasillos que conectaban todas las torres entre sí y que consistían en angostas plataformas voladizas, distribuidas periféricamente en el lado interior del muro. En cada torre existía un primitivo fogón, que ahora resultaba inútil para calefaccionar los definitivamente helados cuerpos de los guardias. Los cáulicas, desde las primeras torres, observaban el conglomerado de casas que se extendía compacto en una franja de 300 metros de ancho, paralela a la muralla. Utilizando las distintas torres, era posible dominar cada detalle, manzana, callejuela, casa o templo, de la aldea Duska. El día anterior lo habían pasado fabricando las flechas incendiarias. No fue difícil. Bastó con arrollar en las puntas de las flechas comunes un hilo de lana impregnado en una mezcla de aceite combustible y azúcar. Tenían 100 flechas de aquellas, pues, según von Grossen, no se requerían más. Lo importante, explicó el Standartenführer, no era la cantidad de flechas, sino la calidad de los blancos seleccionados y el grado de acierto en los tiros. Conforme a dicha táctica, los cáulicas eligieron los 100 blancos uno a uno, procurando apuntar a los materiales inflamables, tales como maderas y telas. Las puertas, ventanas, toldos, cortinas, sacos de alimentos, las parvas de forraje y los telares armados bajo anchos corredores comenzaron poco a poco a tomar diferentes categorías de combustión. En algunos sitios, las llamas pronto sobrepasaron la altura de las casas y las chispas invadieron las inmediaciones. El fuego se propagó inexorablemente y el incendio se hizo general. Al llegar ambos cáulicas a las torres finales, a la 1:20, la aldea Duska se había transformado en una gigantesca hoguera. Las turbas incontroladas trataban en su mayoría de escapar del calor sofocante y llegar al lago o salir fuera de las murallas. Los centinelas de las puertas laterales, atrapados entre las llamas y la muchedumbre, abrieron y no pudieron impedir el paso de cientos de pobladores aterrorizados. A esa hora, los 2 monjes cáulicas asumieron muy distintas actitudes. El que se hallaba en la torre de la extrema derecha se descolgó con una cuerda fuera de la muralla y se dirigió resueltamente hacia el lugar donde estaban ocultos los caballos, derribando sin contemplaciones, con mortales golpes de cimitarra, a los desconcertados Duskas que encontraba en su camino. El de la torre de la izquierda preparó la cuerda para descender al exterior, pero luego bajó por la escalera de piedra hacia el interior y, convertido en un torbellino de mortíferas estocadas, limpió de enemigos las inmediaciones de aquel sitio. Aguardaba la llegada de la escuadra de von Grossen, que ya tendría que encontrarse allí. 1:15. El numeroso corrillo de Duskas, reunidos ante la entrada del monasterio, reclamaba con fuertes voces la presencia de los lamas del bonete cúrcuma. Ignorando el clamor de sus hermanos,
Los monjes se habían atrincherado y estaban, probablemente, rezando plegarias a Rintengiapo y a los dioses de la Fraternidad Blanca. Era improbable que en el interior del Gompa, sede física del Ashram Jafran, hubiese algún arma de fuego, y era más improbable aún que algún lama estuviese dispuesto a defender con armas su refugio. La aparición a la carrera de von Grossen y los oficiales SS fue sorpresiva y causó el pánico de los pobladores. 2 granadas cayeron entre ellos y completaron aquel cuadro de terror sin nombre. Los estallidos, en medio de la multitud, mutilaron los cuerpos más cercanos y proyectaron decenas de esquirlas en todas direcciones, dientes de metal ávidos de morder y herir la carne, fieras ciegas y aladas que mataban al azar. Von Grossen solo tuvo que disparar 2 veces con la metralleta para que la lluvia de balas dispersase al gentío enloquecido. Todo el grupo se resguardó preventivamente bajo la galería de una hermosa pagoda budista de estilo tibetano, con el fin de preparar la siguiente acción. Kloster y Hans, en el centro del círculo de cimitarras cáulicas, bajaron sus mochilas y extrajeron las 40 granadas de fusil. Tomaron luego los Mauser 1914 e insertaron 2 de ellas en el adaptador de los cañones. Las granadas de fusil tenían carga de fósforo, que estallaba con el impacto, y constituían una eficacísima bomba incendiaria táctica. Despedidas con un fusil semejante al Mauser, era posible acertar blancos precisos a 300 metros. Sus blancos, las ventanas del monasterio, los invitaban a lanzar los proyectiles solo 25 metros adelante. Asentado sobre una base cuadrada de 70 metros de lado, el Gompa mostraba 3 filas de ventanas en el nivel superior a la puerta de entrada, fachada principal que veíamos de frente. Albergaba, como dije, unos 500 lamas del bonete cúrcuma, muchos de los cuales se asomaban y arengaban a los tuscas, ora suplicando, ora mandando, a resistir al enemigo, a reorganizar la defensa, a no huir, etc. Quizás la más paradójica de tales dramáticas intimidaciones fuera la que aseguraba, en el nombre del bendito Señor, que los intrusos no eran demonios, sino simples mortales.